Bueno, gracias Daniela, una vez más. Gracias a todos por la oportunidad de estar junto con ustedes hoy y compartir un poco de la experiencia que tenemos nosotros con SQM, con el tema de la nutrición vegetal en aguacate. La idea de hoy es compartir un poco con ustedes, empezando por los principios agronómicos que utilizamos nosotros para diseñar y pensar en nuestros programas nutricionales, así como nuestros productos, y la experiencia que tenemos nosotros en terreno actualmente. Entonces, yo voy a empezar, es un poco de los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? Pues son los básicos para la producción del aguacate, la extracción de nutrientes del aguacate y las diferencias entre las fuentes de nutrientes que podemos escoger para utilizar con un enfoque en nitrógeno y potasio, porque son los dos elementos más requeridos en cantidad por el aguacate. Es un poco de lo que vamos a abordar. Cuando pensamos en los temas básicos para tener una buena producción de aguacate, un buen rendimiento, son muchos factores. Cuando nosotros que trabajamos en agricultura, trabajamos con plantas que están inseridas en el medio ambiente. Y la planta reacciona de diferentes maneras de acuerdo a las condiciones ambientales. Aún más estos días, con todo este reto que tenemos con los cambios ambientales, que tenemos todos los años, siempre tenemos que enfrentar distintas situaciones por el tema de la parte ambiental, sea por disponibilidad de agua, por exceso de temperatura o baja temperatura. Entonces, son muchos factores que influencian para que nosotros tengamos un buen rendimiento del aguacate. Y eso pasa desde una correcta elección del genótipo, la labranza, el tipo de poda que vamos a hacer, que interfiere directamente el tipo de poda por la cantidad de hojas que tenemos y por la posición de estas hojas en relación a radiación luz solar, lo que interfiere la interceptación de radiación solar y tiene una interferencia directa en tema de fotosíntesis, producción de azúcares y todo eso. La fenología, conocer la fenología, el ciclo fenológico, cómo se comporta el aguacate en el ambiente donde vamos a estudiar, sea en Colombia, sea en California, sea en Chile, sea en México, sea donde sea, ¿no? El riego, la disponibilidad de agua. Cuando hablamos de disponibilidad tenemos que tener en cuenta tanto la disponibilidad ideal. El exceso es malo y la falta de agua también es malo. Entonces el tema de riego es un tema muy importante, de igual manera. Los requerimientos nutricionales, la cantidad de minerales que tenemos que aportar para tener una buena producción y así como el control de plagas y enfermedades. Para tener una buena temporada, una buena zafra con un buen rendimiento, es una suma de todos estos factores. Para tener, no es solamente hacer un buen programa nutricional y vamos a tener una buena temporada, o solamente hacer un buen control fitosanitario y vamos a tener una buena temporada. No, tenemos que hacer bien hecho todos los labores que tenemos que hacer en una finca para proporcionar a la planta las condiciones ideales para hacer fotosíntesis, absorber agua, nutrientes y todos los procesos fisiológicos que la planta tiene que hacer para producir azúcares, carbohidratos y esto se va a convertir en rendimiento, en kilos. Entonces es muy importante tener en mente que no es solamente un punto isolado, tenemos que tener una visión holística de la producción y hacer bien hecho todos los labores que tenemos que hacer. Hoy, obviamente, nosotros vamos a dar un enfoque en la parte de requerimientos nutricionales. Nosotros como SQM somos una compañía productora de minerales, de fertilizantes minerales. Entonces está en el corazón de nuestro negocio. En esto somos especialistas, en los otros temas no somos especialistas, pero el equipo de SQM es un especialista, somos especialistas en nutrición vegetal. Esta es nuestra especialidad y este es el punto que vamos a enfocar hoy en cómo ser realmente eficiente del punto de vista de la nutrición mineral. Pero sin descuidar de todos los otros labores que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo bien hecho. Entonces, sobre este punto de vista, y ya directo al punto, ¿cómo vamos? En estos dos cuadros, lo podemos ver, son resultados de ensayos
científicos hecho por la doctora Carol Lovat, de la Universidad de California, en Agua, Texas, donde podemos observar la absorción de nutrientes por el fruto del aguacate Hass. Por el fruto porque realmente la remoción de nutrientes por frutales de manera general se da por la cosecha del fruto. Lo restante de los minerales que están en las hojas, en las ramas, en los restos de poda, todo eso se considera que hay un ciclaje de nutrientes, porque ese material quedan ahí, se vuelven al suelo y se van incorporando a lo largo del tiempo. Lo que de facto removemos nosotros del huerto, es lo que cosechamos con los frutos y vendemos los frutos a los mercados. Así enviamos los minerales. Esto sería la remoción de facto que tenemos de minerales en su gran parte, en su gran mayoría. Entonces, considerando eso, si nosotros enfocamos en nitrógeno y potasio, que son los dos elementos requeridos en mayor cantidad por el aguacate, como vamos a ver a continuación, podemos ver que si miramos este gráfico hecho en California, por las condiciones de California, vamos a ver que de los meses de julio hasta septiembre, podemos ver que tanto de nitrógeno cuanto de potasio, te podemos ver ahí, tenemos cantidades más o menos iguales. Estamos allí próximo a 500 miligramos de nitrógeno, como estamos próximo a 500 miligramos de potasio por fruto. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que si estamos en la zona de California, del punto de vista de nutrición mineral, en esta época de julio a septiembre podemos hacer una nutrición con fórmulas con una relación 1 a 1 entre nitrógeno y potasio, con la misma cantidad. Pero si vamos viendo a continuación, vamos a ver que para el potasio, ya en el mes de diciembre, tenemos una cantidad que está ahí, como decir que llegando ahí próximo de las 700 miligramos de potasio por fruto, y si miramos el mismo en diciembre, se ve estable con el nitrógeno. Lo que ya nos da una otra indicación de que de esta etapa en adelante ya podemos cambiar la relación nitrógeno-potasio. Ya no podemos mover a una relación de 1 de nitrógeno a 1.5. Ya se hay que incrementar. Y si vamos más adelante, vamos a ver que solamente en finales de abril, principio de mayo, es que la cantidad de nitrógeno va a alcanzar más o menos las 700 miligramos como está en el potasio. Pero en este momento, finales de abril, inicio de mayo, vamos a ver que la cantidad de potasio en los frutos ya está casi en 1500 miligramos. Lo que quiere decir ya una relación más o menos de 1 a 2. Para cada una unidad de nitrógeno, la planta está absorbiendo 2 de potasio. Y si vamos al final de la temporada, vamos a ver que al final tenemos más o menos esta relación de 1 a 2, como casi 2000 miligramos de potasio por fruto y 1000 miligramos de nitrógeno por fruto en acumulación. Entonces, estos gráficos ya nos dan más o menos una idea de cómo manejar la relación entre nitrógeno y potasio, el balance entre nitrógeno y potasio, de acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo del aguacate Hass. Con eso podemos ver que empezamos la temporada con una relación 1 a 1 entre nitrógeno y potasio y vamos a terminar la temporada con una relación 1 a 2 entre nitrógeno y potasio. Y así vamos haciendo este cambio en esta relación entre nitrógeno y potasio de acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo. Obviamente, si empieza a incrementar la cantidad de potasio en relación a la cantidad de nitrógeno, siempre después de la floración. Cuando se tiene la cuaja de frutos y se empieza a desarrollar los frutos, este es el momento que la planta empieza a demandar más potasio que nitrógeno. Pero con eso ya tenemos una idea de más o menos cómo manejar y cómo distribuir el balance, la relación entre nitrógeno y potasio de acuerdo a la temporada. Eso es para un aguacate Méndez, pero vamos a ver que no es tan distinto. Las variedades entre Hass y Méndez tienen diferencias, principalmente en comportamiento en relación a floración. Sus periodos y épocas de floración son distintas.
pero el requerimiento nutricional vamos a ver que no cambia, es muy similar. Vamos a ver que también potasio y nitrógeno son los más requeridos de los macronutrientes, así como hierro y boro son los más requeridos de los micronutrientes. Pero es un comportamiento muy similar. Potasio es el elemento más requerido en cantidad y nitrógeno en segundo lugar. Esto no cambia sea para Haas o sea para Mendes. Aún si nosotros hacemos un análisis del fruto del aguacate, nos hace más fácil entender por qué el potasio es el elemento más requerido. Porque vamos a ver que si miramos en la pulpa, vamos a ver que el potasio es el mineral presente en mayor cantidad. Si comparamos con nitrógeno, que es como 1.8, vamos a ver que el potasio tiene como 3, lo que nos da la relación en pulpa de casi 1 a 2, como estábamos hablando. Y vamos a ver que en todos los tejidos del fruto de aguacate, siempre el potasio es el elemento en mayor cantidad. Si miramos la piel, vamos a ver que el potasio es el mayor, la pulpa, como hablamos, la testa, el mayor y el embrión también. Entonces, el potasio es el componente mineral presente en mayor cantidad en los frutos de aguacate. Y por eso es el elemento extraído o removido también en mayor cantidad por un huerto de aguacate, y es el elemento que tenemos que hacer su reposición por la nutrición mineral también en mayor cantidad. Igualmente, para entender un otro motivo o razón por qué también potasio es altamente demandado por el aguacate, es que el fruto de aguacate tiene en su composición aproximadamente 80% es agua de un fruto de aguacate. Y el movimiento de agua dentro de la planta o dentro de la célula se da por una diferencia de presión osmótica. Cuando tenemos la formación de la célula, que son células nuevas, cuando el fruto está pequeño, luego después del cuaja, de la cuaja, y ahí el fruto se empieza a desarrollar, tiene la división celular y el estiramiento celular. Y es cuando tienen la célula que se forma es pequeña, pero la célula, de acuerdo con el fruto, se va desarrollando, la célula también se va desarrollando, se va enriqueciendo, va creciendo, y la planta tiene que llenar esta célula para mantener la célula túrgida, turgente. Y esta diferencia de presión osmótica para que el agua se movimente, ingrese dentro de las células para llenar las células, es hecha por las sales. Y una de las principales sales que hace ese movimiento, que se concentra en las células para crear una diferencia de presión osmótica y atraer agua para dentro de las células, son las sales de potasio, los minerales de potasio. Entonces, la planta, el potasio tiene una gran movilidad dentro de la planta. Cuando la planta está en su proceso de división y de estiramiento celular, principalmente, tiene que llenar estas células con agua, se movimenta las sales de potasio para estas células para crear una diferencia de presión y ahí atraer agua y llenar las células con agua. Entonces, todas las plantas y los frutos que en su composición tienen un gran porcentaje de agua, normalmente este es uno de los motivos también porque este cultivo necesita una gran cantidad de potasio, porque necesita atraer una gran cantidad de agua para dentro de las células y mantener las células turgentes. Además de eso, además del potasio ser el mineral presente en mayor cantidad en los frutos de aguacate, de agua representar casi 80% del aguacate, tenemos también las funciones fisiológicas, naturales y normales del potasio. Y sea como el transporte y almacenamiento de los fotoasimilados, los azúcares, los almidones que son producidos después del proceso de la fotosíntesis. El potasio es el elemento que hace el transporte de todos esos fotoasimilados que son producidos por la fotosíntesis en la hoja y llevar estos fotoasimilados a los otros órganos de la planta, a las raíces, a las células, a los frutos, donde sea. Entonces, el potasio es fuertemente utilizado para hacer este transporte. Está muy involucrado con el tema de la fotosíntesis porque regula la apertura y cierre de las estomas. Entonces, como el potasio es utilizado para regular apertura y cierre de estomas, está muy involucrado con fotosíntesis. Y con eso también apertura y cierre de las estomas está involucrado con la transpiración, lo que quiere decir que de una cierta manera también regula la absorción de agua y nutrientes por la planta, además de incrementar el potencial osmótico interno
como hablamos para traer agua. Entonces, ponemos todos esos juntos, fica fácil entender por qué potasio es el elemento más requerido por el cultivo de aguacate. Por la composición mineral de sus frutos, ¿eh? La gran cantidad de agua que compone el aguacate y todas las funciones fisiológicas que hacen parte del potasio en cualquier vegetal que sea. Entonces, con eso entendemos por qué potasio es necesario en mayor cantidad. Entonces, esto puesto, y así entendemos un poco de la demanda del aguacate, ¿cómo podemos nosotros incrementar rendimiento o calidad, ¿no?, haciendo uso de las tecnologías disponibles dentro de la nutrición mineral, que es el punto que estamos hablando hoy? Incluso en huertos donde ya se hay alto rendimiento o tiene buena calidad, siempre se puede mejorar algo. ¿Verdad? Si van a asistir al doctor Andrés Méndez, Tu Cultivo 2020, los 11 respondieron que sí, y en esos 11 yo creo que hay alguien hablando ahí en conjunto conmigo. Ya, qué pena contigo, Felipe, ya un micrófono se había activado. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser eficientes para incrementar rendimiento y calidad del punto de vista de la nutrición mineral? Es incrementando o aumentando la eficiencia de la nutrición mineral. Y cuando hablamos en incrementar la eficiencia de la nutrición mineral, estamos hablando en química. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros aplicamos con los productos o con los fertilizantes, al final estamos aplicando elementos químicos, minerales, y tenemos que considerar la relación entre ellos. Entonces, la manera de entender o de decidir qué fuente, cómo podemos ser más eficientes con el tema de la nutrición mineral, es realmente volver a los principios básicos de química y relación entre los elementos químicos. ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? Para dar un ejemplo práctico, ¿cómo obtener la eficiencia química, digamos así, en la nutrición mineral de plantas? El punto es que tenemos que analizar los elementos químicos que aplicamos y no los productos. Si al final nutrición mineral es química porque son elementos químicos, no tenemos que pensar qué producto voy a aplicar. Y sí, bueno, con este producto que estoy aplicando, qué elementos químicos estoy aportando en mi solución de suelo. Para ahí sí ser eficiente con el tema de la nutrición mineral. Les voy a utilizar un ejemplo de producto de nosotros, de SQM. Nosotros como SQM somos productores de las 3 fuentes de potasio. Producimos nitrato de potasio, como bien habló Milton, somos los principales productores mundiales, pero también producimos sulfato de potasio, también producimos cloruro de potasio. Entonces, del punto de vista comercial, diría a ustedes que si quieren utilizar nitrato, cloruro, sulfato, una vez que compren de SQM, como compañía estamos muy contentos del punto de vista comercial. Pero del punto de vista agronómico, esta charla que estamos hablando es sobre ser eficiente con la nutrición vegetal. ¿Cómo podemos ser eficientes con la nutrición mineral? Comparando, por ejemplo, las fuentes de potasio, que es el principal elemento requerido por el cultivo de aguacate. ¿Cómo podemos hacer eso? Un ejemplo práctico, por ejemplo, nitrato de potasio. Nosotros si aplicamos 100 kilogramos de nitrato de potasio en un huerto, en elemento estamos aplicando 13 kilogramos de nitrógeno, 46 kilogramos de potasio. Podemos fácilmente reemplazar estos 13 kilogramos de nitrógeno con 46 de potasio por una mezcla. Podemos mezclar, por ejemplo, el sulfato de potasio con una fuente de nitrógeno, sea urea o sulfato amonio, nitrato amonio, pero quedamos con la urea. Si yo hago una mezcla con 89 kilos de sulfato de potasio y 29 kilos de urea, estoy aplicando las mismas 13 unidades de nitrógeno y 46 unidades de potasio que aplico con 100 kilogramos de nitrato de potasio. Quiere decir que en unidades apliqué la misma cantidad de nitrógeno y la misma cantidad de potasio. Pero tenemos que considerar la forma química con que nosotros aplicamos estas unidades de nitrógeno y potasio. Tenemos que analizar la relación entre estos elementos químicos y qué va a pasar con ellos. Y ahí vamos a ver y encontrar diferencias. Si nosotros comparamos las fuentes de potasio
vamos a ver que la diferencia no está en el elemento químico potasio, porque independiente si es nitrato, sulfato o cloruro de potasio, el potasio está en la forma química de como K2O, como expresado como óxido de potasio. Entonces no cambia, no hay diferencia. Pero el ion acompañante que viene junto con el producto o el fertilizante que nosotros vamos a aplicar, ahí sí hace diferencia. Mira aquí, si aplicamos nitrato potasio, junto con el elemento potasio estamos aplicando nitrógeno. Si aplicamos sulfato potasio, junto con el elemento potasio estamos aplicando azufre. Y con el cloruro potasio, junto con el potasio, estamos aplicando el cloruro. Entonces, la gran diferencia entre las fuentes potásicas que vamos a utilizar no es sobre el elemento potasio, y sí sobre el ion acompañante, el elemento que viene junto con el potasio y vamos a agregar a nuestra solución de suelo. Por ejemplo, si aplicamos 100 kilogramos de cloruro potasio, eso quiere decir que estamos aplicando 47 kilogramos de cloruro a nuestra solución de suelo, a nuestro suelo. Y tenemos que considerar estos efectos. De igual manera, el azufre, si aplicamos el sulfato de potasio, tenemos que tener en cuenta la cantidad de azufre que estamos aportando para evitar excesos y antagonismos. Así como con nitrato potasio hay que considerar la cantidad de nitrógeno que se va a aportar, incluso para disminuir de otras fuentes de nitrógeno, para evitar un exceso también de nitrógeno. Entonces hay que tener en cuenta no solamente el elemento que queremos aportar, pero el ion acompañante que viene junto con este elemento también. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de qué fuente de potasio podría escoger yo para utilizar en mi huerto de aguacate, analizando uno por uno, analizando como si fuera el cloruro potasio. No solo para el aguacate, pero para cualquier cultivo. La primera pregunta, si yo intento utilizar el cloruro potasio, que es la fuente más barata de potasio, la menos costosa, normalmente también la más utilizada, porque es la más barata. Pero hay que tomar en cuenta si el cultivo con el cual yo voy a trabajar es sensible a cloruro. Y en el caso de aguacate, sabemos que el aguacate tiene una cierta sensibilidad a cloruro. Entonces, si el cultivo con que yo voy a trabajar tiene sensibilidad a cloruro o sensibilidad a salinidad, a altas conductividades eléctricas, hay que tener una cierta restricción con el uso del cloruro de potasio o utilizarlo de manera muy consciente para que no elevemos la conductividad eléctrica, no creemos problemas con salinidad, así como problemas con toxicidad. Como podemos ver en esta foto, que se puede ver las hojas que se ve ahí, esas son el síntoma de hojas de una fitotoxicidad por un exceso de cloruro en este huerto, en este caso que estaba ahí de aguacate. Queremos evitar síntomas así. ¿Y por qué evitar síntomas así es importante? Hay que tener en cuenta que cuando vemos este síntoma en las hojas, estas hojas están haciendo como 50% de la fotosíntesis que deberían hacer. O sea, estamos reduciendo en 50% la capacidad de la planta de producir fotoasimilados, azúcares, carbohidratos y la energía que la planta necesita para tener un buen rendimiento. Entonces, cuando vemos hojas así, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es reduciendo la producción o la actividad fotosintética de la planta. Y no solamente para aguacate. Síntomas igual para mandarina, uva, mango, castañas, distintos cultivos. Muchos cultivos tienen sensibilidad a cloruro y presentan síntomas similares, como quema de las hojas o disminución de la área fotosintética debido al exceso de cloruro, lo que nos va a reducir el potencial productivo del cultivo. Además, también tener en cuenta el efecto del cloruro en el suelo, para no salinizarnos el suelo. Si aplicamos grandes cantidades de cloruro, principalmente en suelos que tienen alto contenido de arcilla. Cuando son suelos franco-arenosos, que tienen un gran porcentaje de arena, no es un problema así tan importante, porque en algún momento, después de una lluvia fuerte o de un riego pesado, se puede lavar algunas sales de cloruro y disminuir eso. Pero momentáneamente, cuando se está aplicando, siempre se va a incrementar la conductividad eléctrica en la zona radicular, incluso en los suelos franco-arenosos.
Pero los suelos que contienen más arcilla, arcillosos, eso tiene una acumulación de cloruros y ahí se puede ver más fuertemente el efecto de la salinidad o la toxicidad del cloruro también en los suelos. Para el tema del sulfato de potasio, si lo vamos a analizar como una fuente de potasio, el gran punto es intentar evitar el exceso de azufre, de sulfato. El factor limitante para tener el sulfato de potasio como fuente de potasio es la cantidad de azufre del cultivo con que yo voy a trabajar. Y eso cambia de cultivo a cultivo, ¿no? Hay cultivos que necesitan de más azufre que otros, como cebolla, caña de azúcar. Esos son cultivos que demandan una gran cantidad de azufre, ¿no? Y hay cultivos que necesitan menos azufre. Entonces, el factor limitante para decidir o utilizar o qué porcentaje de mi programa nutricional, de la cantidad de potasio que tengo que aplicar, puedo utilizar sulfato de potasio, es el elemento azufre. Entonces tenemos que considerar cuánto azufre yo tengo que aportar en mi programa nutricional y esto va a determinar la cantidad que yo puedo utilizar de sulfato de potasio con la finalidad de ¿qué? De evitar el exceso de azufre. Azufre es un elemento esencial, tenemos que aportarlo y normalmente lo aportamos con distintas fuentes. Si aplicamos magnesio como sulfato de magnesio, aportamos azufre. Si aplicamos nitrógeno como sulfato de amonio, aportamos azufre. Bueno, hay distintas fuentes que tienen azufre y hay que tomar eso en cuenta y sumar a todas para que no generemos un exceso de azufre. Como ejemplo práctico de eso, si miramos la extracción de nutrientes del aguacate, del fruto, vamos a ver que en promedio, para cada tonelada de fruto se necesita de 4.8 unidades como óxido de potasio, que nos va a dar más o menos como 4.1 unidades de K como elemento, y 0.05, o sea, 50 gramos de azufre. Lo que eso nos da una razón entre cada kilogramo de potasio que yo necesito algo en torno de 10 gramos de azufre. Esa es la razón. Si yo aporto todo el potasio para mi aguacate como sulfato de potasio, y el sulfato de potasio tiene como garantía mínima 50% potasio y 17 azufre, eso tiene una razón que para cada kilogramo de azufre, 340 gramos. Para cada kilogramo de potasio, 340 gramos de azufre, disculpa. Eso quiere decir que si aplico solamente sulfato de potasio como mi única fuente de potasio, estoy aplicando como 34 veces más azufre do que el requerimiento del fruto de aguacate necesita. Y con eso generamos el exceso de azufre. Entonces, ese es el punto. Tenemos que conocer la cantidad de azufre que tengo que aportar para suplir la cantidad ideal y evitar el exceso. Porque el exceso, no solo de azufre, el exceso de cualquier elemento que aplicamos en exceso, fuera potasio, fuera nitrógeno, fuera fósforo, fuera el elemento que sea, siempre va a incrementar la salinidad del suelo. Todos los elementos minerales, los nutrientes minerales son sales y siempre que aplicamos un nutriente, un fertilizante mineral, estamos incrementando un poco la salinidad. Depende de la fuente, unos más que otros. Si es una fuente que contiene cloruro, por supuesto que se incrementa mucho más. Fuentes libres de cloruro, mucho menos. Pero siempre va a haber un incremento. Entonces, siempre que aplicamos un elemento en exceso, incrementamos una cierta salinidad, porque la planta no va a tomar el exceso, va a quedar en el suelo y ahí se incrementamos la salinidad. Y específicamente con el tema del azufre, en condiciones, por ejemplo, de áreas donde no se tiene riego, que son condiciones temporales que dependen de lluvia, y una época de sequía, por ejemplo, con un alto periodo de lluvia que el suelo se queda seco, con poca humedad, podemos tener problemas de fijación de calcio en este suelo porque se va a concentrar las sales de azufre, de sulfato que están ahí. Si esto se encuentra con calcio en una situación de baja humedad, de suelo seco, el calcio con el sulfato se forma sulfato de calcio, yeso. La misma reacción química que ocurre, por ejemplo, en fertirriego, si nosotros ponemos el mismo estanque nitrato de calcio con sulfato de potasio o nitrato calcio con sulfato de magnesio. El calcio y el sulfato van a reaccionar y formar el yeso, sulfato de calcio en el estanque de fertirriego. Entonces, esta misma reacción
puede ocurrir en suelo, principalmente en condiciones de suelo seco con baja humedad, podemos tener una cierta fijación de calcio por ese tema. Entonces, esos son los dos puntos con los cuales tenemos que tener cuidado para ser eficientes desde el punto de vista de nutrición mineral. Un otro punto que hay que considerar entre las fuentes, principalmente en este caso para áreas donde no se tiene riego, que se maneja por temporal, es el tema de la solubilidad del producto. Y es muy importante porque cuanto mayor la solubilidad, más rápido los nutrientes van a estar disponibles para que la planta lo tome. Y ahí fue hecho un test práctico en nuestro laboratorio, donde nosotros utilizamos esponjas, normal, así, como tenemos nosotros en la cocina, con un pañuelo de papel especial, sensible a la humedad, donde ponemos el fertilizante sobre este papel y no ponemos humedad sobre el fertilizante. La humedad estaba aquí abajo de esta bandeja y la humedad venía por capilaridad. Por eso utilizamos la esponja para simular el efecto del movimiento de la capilaridad de agua por el suelo. Entonces la humedad se movía por capilaridad, subía, humedecía el pañuelo de papel y ahí observamos la disolución de los fertilizantes, donde evaluamos el nitrato potasio prilado, el sulfato potasio prilado y el sulfato potasio granulado, para ver si tenía diferencia la forma física del grano por un tema de zona y área de contacto con la humedad, para ver la solubilidad en comparación a estas fuentes, para ver qué fuente entrega nutrientes más rápido y en condiciones de baja humedad. Tenemos aquí el primer día, el inicio, donde la línea superior está el nitrato potasio prilado, la segunda línea está el sulfato potasio granulado y la tercera línea el sulfato potasio prilado. Y por ver que los granos tienen la misma fórmula, los prils, y el granulado. Vemos que después de 6 días, sin contacto directo con el agua, acuérdate que la humedad simplemente atingía el fertilizante por capilaridad. Ya teníamos como más de, si se puede ver ahí, algo en torno de 60 o 70% del nitrato potasio estaba completamente disuelto. Y cuando miramos el sulfato de potasio, tanto el granulado cuanto el prilado, que casi nada se cambió. Se ve alguna empezando a disolverse algo acá en el prilado. El granulado, la disolución es muy baja. Incluso se puede ver los gránulos menores. Y estaba acá con lo más chico, que tenía como un gránulo bien más chico acá, que sigue aquí. Entonces, con eso se ve que en condiciones de baja humedad, el nitrato potasio como fuente tiene condiciones de se solubilizar y entregar nutrientes a la planta de una manera mucho más rápida y eficiente en comparación al sulfato de potasio. Un otro punto, cuando hacemos la comparación entre las fuentes potásicas, el tema de la conductividad eléctrica que hablamos, y la contribución de cada fertilizante para la conductividad eléctrica. Como hablamos, todo fertilizante es un sal, y cuando el fertilizante mineral es un sal, y cuando lo aplicamos siempre tenemos una contribución para conductividad eléctrica, pero cuando comparamos entre las fuentes, nitrato potasio con sulfato potasio, con nitrato potasio la contribución es menor. Si disolvemos 1 gramo de nitrato potasio en 1 litro de agua, vamos a ver una conductividad eléctrica promedio de 1.35 y con sulfato potasio 1.54. Lo que quiere decir que estamos contribuyendo de menor manera para la salinidad con nitrato potasio. Y la importancia de tener una conductividad eléctrica más baja o una salinidad más baja es para disminuir el gasto energético de la planta para tomar agua y nutrientes de la solución del suelo. Cuanto mayor la conductividad eléctrica de la solución del suelo, mayor el gasto energético por la planta para tomar agua y nutrientes del suelo. Entonces, cuando aportamos nutrientes en un nivel de conductividad eléctrica más bajo, estamos, del punto de vista del principio fisiológico,
disminuyendo el gasto energético de la planta para absorber agua y nutrientes del suelo. Por eso que debemos siempre utilizar los fertilizantes que tienen la menor contribución posible para la conductividad eléctrica para aportar los nutrientes al suelo. Si hacemos una comparación tomando el nitrato de potasio como la referencia, el 100%, decimos así que aportando 13 unidades de nitrógeno, 46 unidades de potasio como nitrato de potasio, tenemos vamos a imaginar como referencia, que sería la conductividad de 1 o la conductividad de 100 para expresar en porcentaje. Si hacemos una mezcla de sulfato de potasio más nitrato de amonio para fornecer las mismas 13 unidades de nitrógeno y 46 unidades de potasio, vamos a tener un incremento de 46% en la conductividad eléctrica, aportando la misma cantidad de nutrientes, las mismas 3 unidades de nitrógeno y 46 de potasio. Si aportamos estas mismas unidades, 13 de nitrógeno, 46 de potasio, con una mezcla de sulfato de potasio más sulfato de amonio, el incremento de la conductividad eléctrica es casi el doble, eso se va a 92%. Y de nuevo, aportando la misma cantidad de nutrientes. Eso hace una gran diferencia por el gasto energético de la planta en absorber agua y nutrientes de la solución de suelo que nosotros estamos construyendo, aportando. Cuanto más baja fuera la conductividad eléctrica de la solución de suelo que tenemos en la planta, menor el gasto energético de la planta para absorber agua y nutrientes de la solución del suelo. Esa es una otra manera de cómo podemos ayudar y ser eficientes de acuerdo a las fuentes de fertilizantes que vamos a aplicar. Un ejemplo práctico, este es un caso real de cómo esta decisión de qué fuente vamos a utilizar para fornecer la cantidad de nutrientes que debemos aplicar impacta en los elementos químicos que componen nuestra solución de suelo. Este es un ejemplo real, es una solución nutritiva utilizada en invernaderos acá en Holanda, es mi país vecino, estoy acá en Bélgica ahora, con números reales. Solamente estamos acá hablando de nitrógeno, potasio y azufre, porque es el tema, pero esas son las cantidades reales que se utilizan en solución nutritiva acá, ¿no? Para producción de pimiento dulce, pepino, melón, eso. Esos números son en miligramos por litro, porque es hidroponía, por solución nutritiva acá, pero el concepto y el balance no cambia de los elementos para una solución de suelo, es solamente para ejemplificar. Empezamos por el azufre. El número deseado, la concentración deseada de azufre en solución nutritiva para estos cultivos acá en Holanda es 71 miligramos por litro. ¿Cómo ellos construyen esos 71 miligramos por litro? La fuente de magnesio en la solución nutritiva que se utiliza acá es sulfato de magnesio. Entonces, junto con la cantidad de magnesio que ellos aportan con sulfato de magnesio, ya se aporta naturalmente 53 miligramos por litro de azufre. Entonces, de estos 53, ellos necesitan 18 miligramos más para alcanzar los 71, que es su objetivo. Estas 18 unidades lo aportan con sulfato potasio. Entonces, aportan las 18 unidades siguientes de sulfato como sulfato potasio y así alcanzan las 71 miligramos por litro de azufre. El potasio, el valor objetivo es 314 miligramos por litro en la solución nutritiva. De esos 314, 44 miligramos vienen del sulfato de potasio, que fue utilizado como fuente de azufre de la solución nutritiva hasta atingir el límite de azufre. Entonces, con esas 18 miligramos por litro que aportaron, también aportaron 44 miligramos por litro de sulfato potasio. Y la fuente de fósforo de la solución nutritiva acá es el fosfato monopotásico, el MKP, donde junto con la cantidad de fósforo que están aportando, aportan también 51 miligramos de potasio. La diferencia, el restante para alcanzar las 314 miligramos, esto viene con nitrato potasio, ¿no? Son las 219, así alcanzan. Junto con esas 219 miligramos por litro, nitrato de potasio, se aporta también nitrógeno nítrico.
79 miligramos por litro de nitrógeno nítrico, como se puede ver acá, y el restante del nitrógeno nítrico viene del nitrato de calcio, que es la fuente de calcio de la solución nutritiva, y junto al nitrato de calcio aporta el restante del nitrógeno nítrico, y también estos 16 miligramos vienen del nitrato de calcio, ya que el nitrato de calcio tiene algo como 1,1% de amonio en su composición, y el nitrato de calcio aporta esos 16 miligramos por litro de amonio. Y así se construye este balance de esta solución nutritiva, que tiene un balance del total del nitrógeno aplicado, 93% como nitrógeno nítrico y 7% como nitrógeno amoniacal. Entonces ese es el balance final. Pero ¿qué pasa ahora? Si nosotros, por ejemplo, cambiamos, vamos a sacar fuera el nitrato potasio y vamos a aportar el potasio, después desconsiderando del MKP, porque no podemos sacar el fósforo de la solución, entonces seguimos aplicando el MKP como fuente de fósforo, y después del MKP vamos a aportar toda la cantidad restante de potasio que necesitamos como sulfato potasio, las 263 miligramos. Por el elemento potasio vamos a mantener la misma cantidad, 314, que es la cantidad objetivo. Está muy bien. Pero aportamos también 90 miligramos por litro más de azufre. Y ahí la cantidad de azufre, que debería ser 71 miligramos por litro, se sube a 161 miligramos por litro de azufre. Y aquí es donde empezamos a tener el exceso de azufre y los problemas con salinización. El punto es evitar el exceso. Nutrición mineral es sobre mantener el balance de los minerales de acuerdo al requerimiento del cultivo con que estamos trabajando. Entonces, ese es el primer punto, si lo cambiamos. El segundo punto es que, ¿te acuerdas que con nitrato potasio aportábamos 79 miligramos por litro de nitrógeno nítrico? Que ahora se disminuye esos 79 miligramos de nitrógeno nítrico. No podemos aportar más nitrógeno nítrico, por ejemplo, como nitrato calcio, porque sería sobrepasar la cantidad de calcio. Entonces, imaginamos que vamos a reponer esta otra cantidad de nitrógeno con otra fuente, que sea urea, sulfato amonio, lo que sea. Pero va a ser una fuente de nitrógeno amoniacal. Entonces, se mueve esas 79 unidades de nitrógeno nítrico a nitrógeno amoniacal. Y ahí se cambia el balance entre nitrógeno nítrico y amoniacal, y era de 3% amonio, 97 nitrato, ahora se cambia a 58% nitrato, 42 amonio. Y ahí es cuando se empieza a tener los problemas de pudrición apical, por ejemplo, cuando tiene este tipo de desbalance en solución nutritiva. ¿Y por qué tenemos problemas de pudrición apical con un desbalance, por ejemplo, de este que estamos hablando de nitrógeno, si la pudrición apical es una deficiencia de calcio? A continuación ya le vamos a explicar exactamente qué influencia tienen las fuentes de nitrógeno, ¿no?, en relación con el balance y la absorción de los otros elementos químicos. Entonces, ¿cómo podemos, para poder hacer eso, vamos también a entender que el elemento nitrógeno está presente en diferentes formas químicas. Podemos tener nitrógeno como está presente en el nitrato de potasio, que es nitrógeno nítrico. Se puede ver que acá hay una carga negativa, o que en química quiere decir que es un anión. Si tenemos la urea, sulfato de amonio, nitrógeno amoniacal de manera general, tiene una carga positiva, lo que quiere decir en química que es un catión. Entonces, eso tenemos, todo es nitrógeno, pero ese es un anión y ese es un catión. Y ahí hay una interferencia entre la relación de la forma de nitrógeno que se presenta como nitrato, como amonio, o como anión o como catión, con los otros elementos químicos que componen nuestra solución nutritiva del suelo. Entonces, es muy importante entender el mecanismo del nitrógeno y cómo funciona el nitrógeno en el suelo. Esto no creo que sea nuevo para ustedes, probablemente ustedes ya conocen este ciclo. Si aplicamos la urea, desde la urea tenemos el proceso de la hidrólisis, la urea se convierte en amonio, en este proceso se puede perder parte del nitrógeno por volatilización.
Una vez que la urea se convierte en nitrógeno amoniacal, parte de este nitrógeno amoniacal puede ser absorbido por la planta. La gran mayoría se va a sufrir una otra reacción que es la nitrificación y se convierte a nitrato. Y ahí la planta va a tomar nitrógeno en grandes cantidades en la forma nítrica. Es la forma con que la planta toma nitrógeno en mayor cantidad. Estas reacciones, la hidrólisis, la nitrificación, la conversión de la urea a amonio y de amonio a nitrato, ese es un proceso que puede tomar 3 o 4 días, como puede tomar 15 o 20 días. Depende de la temperatura del suelo y de la condición de la vida microbiológica del suelo. Cuanto mayor la temperatura y mayor la vida microbiológica del suelo, más rápido va a acontecer esta transformación. Y cuanto más baja la temperatura o más pobre fuera la vida microbiológica del suelo, más lenta va a ser esa transformación. Hay que tomar eso en cuenta. Y cuando aportamos nitrógeno al suelo en la forma nítrica, como nitrato, ya está prontamente disponible para que la planta lo tome. No necesita ningún tipo de transformación o conversión. Entonces, principalmente para fertirriego, es una forma de nitrógeno mucho más apropiada y eficiente para ser aplicada con nitrógeno en la forma nítrica do que en la forma amoniacal. Esto puesto, lo podemos explicar por qué tenemos la relación de antagonismo y sinergia. Vemos aquí que el amonio tiene carga positiva, así como potasio, calcio y magnesio, que también tiene carga positiva. Todos son cationes. La planta no los puede tomar en conjunto, son antagónicos, por eso es antagonismo. Al paso que con nitrato, que tiene carga negativa, tiene sinergismo, sinergia con todos los elementos químicos que tienen carga positiva. Entonces, cuando tenemos más nitrato en la solución del suelo, tenemos más absorción de calcio, magnesio y potasio. Y cuando tenemos más amonio, nitrógeno amoniacal, tenemos una absorción menor de cationes, porque la planta no puede tomar 2 cationes en conjunto, tiene que tomar un catión y un anión para mantener el balance químico. Por eso, por ese efecto que les hablé que cuando se cambia el balance entre nitrógeno nítrico y amoniacal, se empieza a aparecer los problemas, por ejemplo, de pudrición apical en algunos frutales. Porque cuando se eleva mucho la cantidad de nitrógeno amoniacal, se disminuye la absorción de los otros cationes, calcio, magnesio, potasio, y ahí empezamos a tener problemas. Entonces, hay que tener muy claro que esta relación de antagonismo y sinergia entre los elementos químicos, de acuerdo a la cantidad que tenemos que aportar. Normalmente, los elementos para casi todos los cultivos que son más requeridos en cantidades son nitrógeno, potasio, o potasio, nitrógeno. Y después, normalmente, está ahí calcio, fósforo, magnesio, y así va. Entonces, mantener un balance entre aniones y cationes es algo que ayuda, del punto de vista químico, a equilibrar la absorción de cargas por la planta. Entonces, por este motivo, es mucho más ventajoso para absorción de potasio, calcio y magnesio tener más nitrógeno nítrico que nitrógeno amoniacal en nuestra solución nutritiva de suelo. Principalmente porque, como vimos al principio, potasio es el elemento más requerido en cantidad por el aguacate. Entonces, cuanto mayor la cantidad de nitrógeno nítrico, mayor la absorción de potasio. Una otra ventaja en tener nitrógeno nítrico es que él contrarresta la absorción de cloruro, porque cloruro también tiene carga negativa, lo que quiere decir que son antagónicos. Entonces, tiene problemas de salinidad. Y este problema de salinidad es causado por cloruros. Enriquecer la cantidad de nitrógeno nítrico en tu solución nutritiva es una manera de evitar que la planta tome o absorba estos cloruros de la solución del suelo. Este es un ensayo científico que demuestra esto. Este ensayo científico no fue hecho en aguacate, fue hecho en sandía, pero el principio fisiológico es igual y esto que quiero demostrar a ustedes. Se puede ver acá, donde tiene este número acá abajo, 3:1, esa es la relación nitrógeno nítrico amoniacal. 3:1 quiere decir, del total del nitrógeno aplicado, 75% en la forma nítrica, 25% en la forma amoniacal, 1:1, 50% en la forma nítrica, 50% en la forma amoniacal, 1:3,
al revés, 25% la forma nítrica, 75% la forma amoniacal. Y mira lo que pasa con la cantidad absorbida en análisis de tejido con los elementos, por ejemplo, potasio. La misma cantidad fornecida, pero con una relación 75% nítrico, 25% amoniacal, teníamos como casi 11 gramos por planta. Cuando se invierte esta relación, 25 nítrico, 75 amoniacal, esto disminuye como a 2. Igual para el calcio, que tiene como 5.8, se reduce a 1.6. Por eso se empieza a tener problemas de pudrición apical o deficiencia de calcio cuando incrementamos mucho la cantidad de amonio en comparación a la cantidad de nitratos. Y como les hablé, eso es en sandía. Si miramos en tomate, como es este otro estudio científico, vamos a ver igual. Y cuando teníamos 100% de nitrógeno nítrico, la concentración de calcio en hoja era de 1.8 y sin frutos afectados por pudrición aplicada. Empezamos a reducir la cantidad de nitrato e incrementar amonio. 80% nitrato, 20 amonio. Ya se reduce el calcio en hoja a 1.5. Si se reduce 60% nitrato, 40 amonio, mira la cantidad de calcio en hoja, es la mitad, 0.9. Y la cantidad de calcio y nitrógeno aplicada en el ensayo era la misma. Solamente lo que se cambió fue la forma de nitrógeno. Entonces, si tiene problemas con deficiencia de calcio, ni siempre aportar más calcio a la solución. Algunas veces chequear el balance de la forma de nitrógeno que usted está aplicando te puede ayudar a la planta a absorber más calcio, principalmente por temas de calidad, en el caso del fruto de aguacate, post cosecha y vida de pratelería y todo eso. Otro punto que hay que considerar es el efecto del pH, considerando las fuentes de nitrógeno para ser eficiente química. Cuando tenemos nitrógeno amoniacal, vemos un efecto de acidificación en la rizósfera y el nitrógeno nítrico mantiene el pH en la rizósfera. Se puede ver acá la misma planta en este estudio científico con una división acá en el medio, donde en este lado era aportado la misma cantidad de nitrógeno, se puede ver 67 miligramos como nitrato, 67 como amonio. Y mira el pH de la rizósfera aquí, estaba el pH alrededor de 6, próximo de la neutralidad, y mira el pH en la rizósfera donde tenía amonio, estaba abajo de 4.5, como 3 punto algo. Entonces, si tiene ya problemas con acidificación en los suelos ácidos, hay que evitarse utilizar fuentes amoniacales. Y al revés, si tiene problema de basicidad, de suelos que son muy básicos o con pHs alcalinos, se puede incrementar un poco la cantidad de amonio para generar un poco de esa acidez. Entonces, eso puede ser un beneficio o un maleficio, dependiendo de la condición del suelo, pero lo importante es tener en cuenta para tomar la decisión de manera consciente. Todos esos puntos son puntos que debemos considerar para ser eficientes desde el punto de vista de la fertilización mineral. Un otro punto en relación a la cantidad de diferencia entre nitrógeno nítrico y amoniacal es lo que llamamos nosotros de la toxicidad por amonio. Toxicidad por amonio, ese es un ejemplo con frutilla, con fresa, porque es un cultivo muy sensible, obviamente. Vamos a ver que en este recuadro del lado izquierdo, plantas de frutilla solamente con nitrógeno amoniacal como fuente de nitrógeno y al lado derecho como fuente nítrica. Estos números 10, 17, 25 y 32 son la temperatura de la zona radicular. Lo que podemos ver es que en 10, 17 grados no hay diferencia. 25 grados ya se ve una diferencia que la planta con nitrato está más adelantada, ya tiene frutos ahí para próximo a cosechar. Y aquí está floreando, entonces se nota una anticipación con 25 grados. Pero con 32 grados esta planta de frutilla se murió, está muerta. Y esta planta sigue viva y produciendo, acá están los frutos. ¿Y por qué eso pasa? Porque en altas temperaturas se incrementa la transpiración de la planta. Y la transpiración de la planta incrementa el consumo de carbohidratos. ¿Y cuál es la relación con eso? Es que la conversión del amonio en aminoácidos y proteínas ocurre en las raíces. Y la conversión del nitrato en aminoácidos y proteínas ocurre en las hojas. Lo que quiere decir que los carbohidratos necesarios para esta conversión
son producidos en las hojas, lo que entonces nos dice que la conversión del nitrato es mucho más eficiente, con menor gasto energético, digamos así, porque la conversión ocurre en las hojas, que es donde se producen los carbohidratos. Al paso que el amonio, la planta necesita enviar carbohidratos desde las hojas hacia las raíces para hacer esta conversión. Y entonces, con el incremento de la transpiración, hay menos oxígeno disponible para hacer esta conversión del amonio junto con los carbohidratos. Y si después de un cierto tiempo el amonio en las raíces no es convertido a aminoácidos y proteínas, él se va a convertir en amoníaco. Y el amoníaco es tóxico. Ahí el amoníaco mata la raíz de la planta. Y ahí por eso se murió la planta de fresa. Obviamente, no vamos nunca a ver una planta de aguacate morir por este efecto en el suelo, porque es mucho más resistente, pero sí se puede dañar la parte de las raíces de la planta, ¿no? por este efecto. En altas temperaturas, altas concentraciones de amonio, y se puede entonces causar una toxicidad en parte del sistema radicular. Y ahí podemos disminuir en parte la absorción de agua y nutrientes de la planta, lo que no nos ayuda a producir más. Esa es la toxicidad por amonio. Hay que considerar este efecto. También entre el balance de nitrógeno nítrico y amoniacal. Entonces, en base a todos estos conceptos agronómicos que os demostré, las diferencias entre las fuentes potásicas, las diferencias entre la relación de nitrógeno nítrico y amoniacal, nosotros utilizamos esos conceptos para pensar y desarrollar nuestros programas. Y ahí me gustaría compartir con ustedes ahora un poco de la experiencia de la aplicación de estos conceptos en campo, en la zona de México, un trabajo conducido por nuestro agrónomo de allá, Jesús André González. Y infelizmente no pude estar presente con nosotros hoy, pero la idea era que él presentara este trabajo, pero él no puede estar acá, yo voy a presentar en su lugar. Pero para dar a él el crédito del trabajo, del excelente trabajo que él ha desarrollado en México, y les voy a compartir un poco ahora del resultado de la aplicación de estos conceptos en la práctica en aguacate. Un trabajo que fue hecho en la zona de Michoacán, en el municipio de Tonilla, Jalisco. Disculpa, la zona de Jalisco, no de Michoacán. Digo, de Michoacán es Hermano, disculpa. El presente en la zona del municipio de Tonilla, de Jalisco. Fue evaluado en una superficie de 10 hectáreas. Eso es un cultivo comercial, no fue una evaluación así en una pequeña parcela con pocas plantas, ¿no? Una evaluación realmente hecha en escala comercial, ¿no? En cultivos con 8 años de edad de la variedad de Hass, ¿no? Se usaron fórmulas físicas y solubles en base a nitrato de potasio cristalizado y prilado, por una combinación. Parte de la fertilización fue hecha por fertirriego y parte de la temporada lluviosa fue hecha con fertilizantes edáficos, ¿no? Un poco del histórico de la finca, hasta 2018 la fertilización era 100% hecha con fertilizantes edáficos, y a partir de 2018 se empezó a implementar el sistema de fertirriego, ¿no? Un punto interesante de puntuar, aquí está el nombre del rancho. El rancho El Búfalo, que tenía el nombre del rancho donde fue hecho. Y en México, ellos tienen una fórmula estándar para aguacate, que es el Ultrasol Aguacate, ¿no? Que es el 71525, que es una fórmula ya, esta fórmula en conjunto con nitrato calcio, ya se hace una solución nutritiva estándar muy buena para el aguacate. Claro que si hay que hacer correcciones, se puede cambiar la forma, pero en condiciones normales, sin necesidad de hacer correcciones, se puede utilizar esta forma. Ese es el programa tradicional del agricultor utilizado, ¿no? Se ve que fertilizaciones de enero a marzo, de abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, ¿no? De acuerdo a cada etapa fenológica, como se puede ver acá. Y los fertilizantes utilizados, se ve que son utilizados mucho los fertilizantes minerales simples. Se puede ver aquí con los kilos por hectárea y el costo total, 1.032 por hectárea y ciclo. Entonces, ese es el estándar del agricultor. Aquí, con este programa estándar, él está aportando estas unidades
por hectárea, 180 nitrógeno, 136 fósforo, 267 potasio, 69 calcio, 33 magnesio, 217 azufre. Ese es un punto que quería llamar la atención a ustedes. Mira la cantidad de azufre. Obviamente, porque si mira su programa, todo él está en base a sulfato de potasio, como se ve acá. Entonces tenemos estas unidades aportadas por hectárea. Ese es el programa tradicional del productor. El trabajo de Jesús fue hecho análisis de fertilidad, se puede ver aquí análisis de suelo, donde tiene aquí el pH levemente ácido, se puede ver con los parámetros de suelo. Análisis de agua, también se puede ver aquí los análisis de agua, donde se ve que tiene un poquito de sodio en la agua, un poco más que lo normal, pero nada grave. Algunas contribuciones de algunos elementos, también potasio, calcio, magnesio, pero solamente para demostrar a ustedes que el trabajo fue hecho en base al análisis de suelo y análisis de agua de la región. Y en base a esos datos fue desarrollado este programa donde se desarrolló, de acuerdo al análisis de suelo y análisis de agua, una fórmula que es la fórmula Búfalo, como se puede ver acá, Búfalo-Haas, y fue desarrollada una fórmula para atender los requerimientos en base al análisis de suelo y agua de esta finca. Entonces, una fórmula especial a pedido específicamente para esta finca, donde se ve que durante los mismos meses, octubre, diciembre, enero, marzo, abril, enero, julio, agosto, pero mira que la temporada de fertirriego fue hecha solamente con dos productos, que es la fórmula FEP de aguacate y nitrato de calcio. Entonces son una cantidad mucho menor de productos aplicados, pero con una solución nutritiva completa. Junto con el nitrato de calcio tiene todos los menores, los macros secundarios, sumado al nitrato de calcio se construye una solución nutritiva completa, de manera muy sencilla, con dos productos. Y para la temporada de lluvia, donde no se tiene riego por el tema de la lluvia, tienen las fertilizaciones edáficas. Con estos productos que están acá se puede ver estas fórmulas, que son fórmulas producidas también por SQM México. El programa se ve un poco más costoso, como se puede ver. El otro era como 1030, ese es como 1300. Obviamente que es un programa en base no a sulfato potasio, pero sí en base a nitrato potasio. Y por eso tiene una diferencia, obviamente, de costo un poco superior. Si hacemos la comparación con unidades totales aportadas, estas son las cantidades totales aportadas por el programa de SQM, que si nosotros hacemos una comparación con el programa tradicional del productor, vamos a ver que en nitrógeno estamos aplicando casi que la misma cantidad, prácticamente la misma cantidad, pero con una cantidad de mucho mayor de nitratos acá, do que acá. En este programa estamos sobre 80% del total de nitrógeno como nitrato, lo que no se refleja en el programa del productor. Con la cantidad de nitrógeno es prácticamente la misma, pero el porcentaje de nitrógeno nítrico es mucho mayor. Fósforo, hicimos una rebaja en fósforo, de acuerdo al análisis de suelo y de agua, que pudimos rebajar la cantidad de fósforo. La cantidad de potasio la incrementamos, porque la idea del productor quería incrementar productividad, y si incrementamos productividad, incrementamos la remoción de potasio. Como vimos, es el elemento más requerido por el cultivo de aguacate. Por eso incrementamos el potasio. Calcio, más o menos se mantiene, aplicamos un poco más también porque se espera incrementar el rendimiento, ¿no? Y necesita de calidad para exportación, también entonces incrementamos un poquito más de calcio. Ajustamos el magnesio porque el agua ya aportaba una cierta cantidad de magnesio, entonces nos permitió disminuir un poco el magnesio por un tema de agua, pero la gran diferencia también está acá. Mira la cantidad de azufre aportada entre los dos programas. Y aquí tenemos un impacto en salinidad, como estábamos hablando nosotros. La cantidad de azufre es mucho menor acá, lo que quiere decir que también la conductividad eléctrica de esta solución es mucho menor que esta. Ese sería como un comparativo entre los programas. Y empezamos a aplicar los programas haciendo el monitoreo. Esas son fotos del seguimiento que Jesús estaba haciendo en terreno, en campo, monitoreando con nuestro laboratorio portátil,
la solución nutritiva, los niveles, el balance, la conductividad eléctrica, el pH, haciendo análisis in loco para ver cómo están las raíces, lo bulbo húmedo, todo este tipo de seguimiento, como estaba hablando, mirando el estado de las raíces. No es solamente elaborar el programa y principalmente hacer el seguimiento del programa. Mirar en terreno cómo la planta está reagiendo al programa que nosotros estamos aplicando. Si la planta está respondiendo como queremos nosotros o si tenemos que ajustar el programa de acuerdo a la respuesta de la planta. La planta está a nos decir si está yendo bien o mal. Tenemos que mirarla, interpretar y hacer este tipo de seguimiento. Donde ahí en Colombia ustedes tienen todo nuestro equipo ahí, Milton, Julio, Roberto, que pueden hacer este servicio de dar seguimiento a campo. Como se puede ver, distintas fotos del seguimiento donde ahí estaba mostrando problemas. Esa es en la zona testigo, no en la zona donde nosotros estábamos tratando, donde vimos este tipo de problema de aborto de frutos, problema de caída, queda de frutos, de hojas, ese tipo de cosas. Eso estaba en una área que era testigo, al lado de los 10 hectáreas que nosotros estábamos tratando. Y se pudiera ver aquí, como se puede ver, el problema, muy fuerte problema acá tenía con exceso de conductividad eléctrica. Ese fue el comparativo del área de los 10 hectáreas que nosotros estábamos tratando en el año de 2018 entre el año de 2019. Como vimos nosotros, el costo se equivaló, el mismo costo de fertilización de las otras áreas, 1.032, 1.300 nuestro programa, entonces era más caro. El precio por kilogramo de venta fue lo mismo, pero el rendimiento fue el doble, como se puede ver. De un año para otro se duplicó el rendimiento. Y ahí donde se puede ver la diferencia en los ingresos para el productor, que obviamente se pagó la inversión a más, que se invirtió como 272 a más, pero en este caso se cosechó obviamente el doble. Era un área que tenía problema y se resolvió el problema. Obviamente que ni en todas esas áreas se va a cosechar el doble, pero el punto es que haciendo un análisis de la situación real de hoy, de qué estamos haciendo hoy, siempre podemos hacer o encontrar una manera de optimizar, incrementar la eficiencia química del programa de nutricional que nosotros estamos aplicando cuando miramos el programa con un otro enfoque, no como productos, y sí como elementos químicos y cuál es el balance de estos elementos químicos que estamos aplicando. Entonces, para finalizar, encerrar del punto de vista químico, entre las fuentes potásicas, nitrato potasio, sulfato potasio, cloruro potasio, si vamos a hacer una comparación entre ellas, vamos a ver que el nitrato de potasio tiene una composición nutricional mucho más favorable como fuente de potasio en comparación a sulfato y cloruro potasio, que proporciona una menor contribución para la salinidad. ¿Y por qué eso? Porque potasio y nitrógeno son dos elementos requeridos normalmente en mayor cantidad por los cultivos. Lo que quiere decir que si aplicamos en la cantidad correcta, la planta tiene capacidad de absorber 100% de lo que aplicamos. Al paso que si aplicamos cloruro potasio, la planta nunca va a absorber la cantidad total de cloruro que vamos a aplicar. Siempre va a quedar cloruro en el suelo. Y de igual manera con el sulfato potasio, si utilizamos sulfato de potasio como única fuente de potasio, sin tomar en cuenta el límite de la cantidad de azufre que la planta va a tomar, siempre vamos a tener también azufre remanescente en el suelo, porque la cantidad de azufre va a ser muy grande, como ejemplificamos. Por eso se dice que el nitrato de potasio tiene una composición nutricional más favorable, porque la planta puede absorber 100% del nitrógeno y del potasio que nosotros estamos aplicando. Y así no tendría contribución para la salinidad, si la planta lo va a tomar. Una mejor performance como fuente de nitrógeno y potasio. Mejor performance como fuente de nitrógeno porque es nitrógeno nítrico. Y como vimos, nitrógeno nítrico tiene sinergia con los cationes, calcio, magnesio, potasio. Entonces es mucho más eficiente que el nitrógeno amoniacal. No tiene problema de toxicidad por amonio y ni tiene interferencia en la acidificación del pH. Y también
el caso mejor performance como fuente de potasio, porque nosotros estamos como nitrato potasio, se aplica el potasio junto con el nitrógeno nítrico. Ahí ya está el balance entre cationes y aniones que la planta necesita para absorber. Una vez que el nitrato potasio se disuelve, ya tenemos en solución nitratos y potasio y la planta puede tomar los dos de manera inmediata. Entonces es muy eficiente como fuente de potasio y de nitrógeno por estos motivos. Tiene una mayor velocidad de disolución, como vimos en comparación con sulfato potasio, principalmente para aplicaciones edáficas. Su velocidad de disolución es muy superior al sulfato, lo que quiere decir que la velocidad de entrega de nutrientes para la solución del suelo y para que la planta los tome también es mucho mayor. Con nitrógeno nítrico tenemos sinergia con la absorción de cationes, potasio, calcio, magnesio. Y con nitrógeno amoniacal es al revés, tenemos un antagonismo con la absorción de cationes porque tienen la misma carga, son positivo con positivo, como si fuera un magneto. Se ponen los dos polos positivos, no se juntan, se repelen. Y si pone un positivo con un negativo, se juntan. Es el mismo principio químico del antagonismo y sinergia entre los elementos. Y también una otra ventaja cuando aplicamos nitratos es que ayuda a aliviar el estrés por salinidad en el suelo. Si tenemos problemas de salinidad en los suelos, tener una alta cantidad de nitrato ayuda a aliviar ese problema de salinidad, principalmente si es una salinidad causada por cloruros. En realidad, quería agradecer mucho por su atención. Espero poder ter colaborado un poco con ustedes sobre cómo podemos pensar de una manera diferente para ser eficientes en tema de la nutrición vegetal, cuando estamos hablando en eficiencia química. Muchas gracias a todos y quedo disponible para hacer alguna pregunta o algún comentario. Un gusto enorme. Gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Efectivamente tenemos algunas preguntas, pero primero les quiero recordar que al finalizar las preguntas y respuestas vamos a tener nuestro concurso sobre la conferencia. En el chat van a encontrar el enlace para unirse al concurso de quizzes. Recuerden, por favor, identificarse con nombre, apellido y cultivo para el momento de tener el ganador sea más fácil contactarlos. Además, también aprovecho para recordarles que tenemos nuestro concurso de redes sociales. Deben seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Cada una de estas redes es una oportunidad más para ganar. Este concurso es válido para todos los participantes, incluidos los integrantes de las casas comerciales. El concurso se cierra el 25 de agosto a las 12 de la medianoche. Y los ganadores serán anunciados el 27 de agosto durante el cierre de nuestro evento. Además, en la tarde, bueno, más tarde hoy tendremos nuestro concurso de visita de stands del Día del Aguacate y tendremos un premio que es una Echo Show 5 de Amazon, es un parlante inteligente, así que por favor diríjanse a www.expocultivos.com, muy pendientes de la página web. Y en este momento pues vamos a dar paso a preguntas y respuestas de la conferencia. Por favor, Milton, si nos puedes ayudar diciéndole las preguntas al ingeniero Felipe. Con mucho gusto, Daniela. A ver, la primera pregunta es, ¿qué relación tiene la toma de nutrientes, potasio y nitrógeno, con el flujo radicular, entre paréntesis, renovación de raíces? ¿Coincide con esas épocas mostradas en las gráficas? Buenísima pregunta. Normalmente la época de renovación de raíces se da próximo de la cosecha y después de la cosecha. Lo que no coincide tanto así con el tema de la absorción de potasio. Como vimos, el pico de absorción de potasio empieza a subir después de la cuaja, cuando se empieza a desarrollar los frutos. Ahí es cuando realmente se empieza el pico de la absorción principalmente de potasio. Y la renovación de raíces se va a acontecer más adelante, más próximo de la cosecha y después de la cosecha. Cuando ahí en realidad ya se disminuye la cantidad de potasio, en ese momento lo importante sería una dica, aplicar algo de fósforo.
Ahí luego, como justo después de la cosecha, si pudieras sí aplicar algo de fósforo en ese momento, te va a ayudar en algo con el tema de la renovación de raíces también. Muchas gracias, Felipe. La siguiente pregunta del señor Sergio Duarte de Bucaramanga. Dice, para la aplicación de potasio y nitrógeno, ¿se puede aplicar en todos los terrenos o depende del terreno y la altura? Muy buena pregunta. Bueno, sí, se puede aplicar en todos los terrenos y se debe, porque la necesidad de la planta no cambia independiente del terreno. Lo que sí cambia es la interacción del potasio con el tipo de suelo. Por ejemplo, en suelos arenosos, donde casi no hay cargas negativas, se puede aplicar la cantidad de potasio, digamos, que el cultivo requiere. Es casi como si fuera una hidroponía. Pero a medida que se incrementa la cantidad de arcilla en suelo, arcilla tiene muchas cargas negativas. Entonces, cuanto más arcilla, más cargas negativas. El potasio es un catión, tiene carga positiva, así como el calcio, el magnesio y los otros. Cuanto mayor la cantidad de cargas negativas, mayor la retención del suelo por elementos como calcio, magnesio y también potasio. Entonces, cuanto mayor el contenido de arcilla, hay que considerar que parte del potasio que usted va a aplicar va a quedar retenido en el suelo por las cargas negativas. Y ahí hay que aplicar una cierta cantidad un poco mayor para compensar este potasio que va a quedar retenido. Eso es parte de lo que hace, por ejemplo, el monitoreo, el seguimiento que les mostré en terreno, las fotos que Jesús estaba haciendo en México con laboratorios portátiles, que se puede hacer, por ejemplo, con el laboratorio de Uriba, que estaba mostrando ahí antes, igualmente. Lo utilizamos de igual manera también en terreno para ver la cantidad de potasio disponible en el suelo. Y vamos a ver que de acuerdo a la cantidad que aplicamos para un suelo arenoso y un suelo arcilloso, la cantidad es bien diferente que tenemos que manejar. Entonces, sí, en suelos más arcillosos, además de la cantidad que tiene que aportar para suplementar la demanda de tu cultivo, hay que aplicar un poco más para compensar la cantidad de potasio que va a quedar retenido en las cargas negativas de la arcilla. Gracias, Felipe. Siguiente pregunta de Miller Yepes. ¿Cuáles son los micronutrientes aplicados en la experiencia de éxito de aguacate y en qué cantidades en partes por millón? Cierto. Los micronutrientes, normalmente hierro y boro son los dos en mayor cantidades y los otros están presentes pero en cantidades mucho menores. ¿Cierto? En realidad no tengo ahora claro aquí en mi mente para decirte tanto ppm de eso y tanto ppm de aquello. Eso ahora en serio no tengo aquí listo en mi mente. Pero puedo chequear la información, Milton, y asumo el compromiso de enviar a ti y usted puede enviar ahí a quien he hecho la pregunta los valores que estamos utilizando. Perfecto, gracias. Natalia Aristeseval pregunta, ¿qué recomendaciones tendría para la aplicación de nitrato de potasio en plantas muy vigorosas o con patronajes que toman muy rápido el nitrógeno, sobre todo en las etapas de producción? Perfecto, muy buena. El punto, cuando estamos hablando de vigor de la planta, no es solamente el nitrógeno o nitrato de potasio, y tenemos que sacar el balance del nitrógeno, potasio, de todos los fertilizantes que estamos aplicando nosotros. Y si aplicamos nitrato, potasio, por ejemplo, y si aplicamos también el MAP también contiene nitrógeno, entonces el nitrógeno del MAP se suma al del nitrato de potasio. Y así vamos yendo. Nitrato de potasio, si lo aplica como elemento puro, va a ver que le tiene una relación que llamamos nosotros degenerativa, no es una relación vegetativa. A pesar de aportar un poco de nitrógeno, pero está aportando casi 4 veces más potasio. Y esta relación de 1 de nitrógeno a 3.7 de potasio, la planta la entiende como una relación generativa. Entonces, si aplica nitrato de potasio puro a la planta, el señal para la planta no es para que la planta vegete y empiece a vegetar, es al revés. La planta va a empezar a incrementar el transporte de carbohidratos y maduración, ainda que estamos aplicando ahí un poco de nitrógeno, pero la cantidad de potasio en relación a nitrógeno es casi 4 veces mayor. Entonces, el punto sería, pensando como programa nutricional, no es solamente un producto, pero mira todos los productos que usted está aplicando y cuál es el balance final
de esta solución o de esta fórmula que usted va a aplicar. De manera general, te digo así, una relación nitrógeno-potasio. Si al final el balance que usted está aplicando tiene una relación 1 a 1, esa es una relación vegetativa. Va a estimular tu planta a vegetar. Si tiene una relación 1 a 1.5 para cada una unidad de nitrógeno, 1.5 de potasio, llamamos eso de una relación neutra, ni vegetativa ni generativa. Es una relación muy buena para la temporada de florada, por ejemplo, cuando tenemos floración, una relación 1 a 1.5, una relación buena para aplicar durante el periodo de la floración. Y cualquier relación que sea de 1 a 2 o más alta que eso, 1 de nitrógeno, 2 de potasio, ya nosotros llamamos de relación generativa, que es una relación donde se incrementa transporte de carbohidratos, de fotosimilados, transporte de azúcares, maduración. En la realidad, te diría para manejar este punto, si quiere que tu planta vegete o tu planta se trabe un poco más, mira el balance final que usted está aplicando entre toda tu solución, pero específicamente nitrógeno-potasio, si está 1 a 1, 1 a 1.5 o 1 a 2. Y por ahí va. Perfecto, Felipe. Voy a tratar de interpretar una pregunta que nos hicieron, ya la última de la sesión, porque tal vez la redacción no me es muy clara, pero lo que entiendo que pregunta el señor Tuve Rodríguez es si al resolver potasio y calcio podemos acabar o controlar la acidez en el suelo. Si al resolver potasio y calcio podemos controlar la acidez del suelo. No, porque la acidez del suelo, okay, obviamente que se puede tener una contribución, pero no se va a resolver porque acidez del suelo es hidrógeno. El pH quiere decir potencial de hidrógeno. De alguna manera vamos a tener que neutralizar los hidrógenos para poder resolver el problema de acidez del suelo. Si no neutralizamos el hidrógeno, la acidez va a continuar ahí. Entonces, de alguna manera, para resolver problemas de acidez, tenemos que neutralizar el elemento químico hidrógeno. Perfecto, no hay más preguntas y damos paso a la siguiente conferencia. Daniela, por favor. Felipe, muchas gracias por tu apoyo, por tu participación. Muy útil toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Un gusto enorme, un gusto enorme. Gracias a ustedes por la invitación.